Vamos en esta mañana a meditar en la palabra del Señor a esta hora. Recordemos que hoy es día misionero. Vamos a pensar en un tema que el Señor me ha regalado para compartir con ustedes en esta mañana. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad, yo quiero invitarles a que se concentre allá en su casa. Vamos a oír la palabra de Dios. Busque un lugar adecuado, busque un lugar quieto donde pueda estar con su familia. No se desconcentre, no se meta por allá en otras cosas. Al contrario, vamos a estar muy concentraditos en la palabra del Señor. Vamos en esta mañana a leer la palabra de Dios en la segunda, en el Evangelio, en uno de los Evangelios. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 5 en el versículo 14. Mateo capítulo 5 versículo 14 al verso 16. Vamos a tratar un tema que he querido titular Luminares en el mundo. Así vamos a tratar el tema de esta mañana. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Les decía que no se retire después de la enseñanza porque vendrán muchas cosas más para desarrollar, como es la participación de los niños, la oración por las familias y algunas otras cosas más que tiene organizado nuestro comité de misiones. Mateo capítulo 5, versículo 14 al verso 16 dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y oiga esta expresión, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces quiero enfocar esta enseñanza en estas dos partes fundamentales. Vosotros sois la luz del mundo para que vean vuestras buenas obras. Ahí quiero enfocar la enseñanza en esta mañana con la ayuda del Señor. Vosotros sois la luz del mundo para que vean vuestras buenas obras. ¿Para qué sirve la luz? Es la gran pregunta en esta mañana. ¿Para qué sirve la luz? La luz, hermanos, es una forma de energía capaz de provocar cambios en los cuerpos. Así, por ejemplo, nuestra piel y la de muchos animales cambia de color cuando se expone a la luz solar. También es una importante fuente de energía para las plantas que la utilizan para fabricarse el alimento. Hay algunos que tienen luz propia y otros reciben fuerza de energía. Quiero que nos enfoquemos en las funciones de la luz. La luz es capaz de provocar cambios en los cuerpos. Préstele muy buena atención a esto. La luz es capaz de provocar cambios en los cuerpos. Usted por lo menos, hablando de la luz solar, usted va a la playa o se expone al sol y su piel cambia. Usted no sé si le ha pasado que va a la playa y cuando, especialmente los que vivimos en estos climas fríos, vamos a la playa y cuando volvemos dicen, uy, llegó más negro, o llegó negro, o cambió de color. Pero resulta, hermanos, que es sencillo, porque la exposición a la luz, y especialmente a la luz solar, hace que nuestra piel cambie o sí, se torne de un color diferente. Aplicando, y además de eso, permítame decirle que también la luz solar es tan importante porque le da energía a las plantas y esas plantas utilizan esa energía de la luz para fabricarse su propio alimento. Aplicando esta definición a la vida diaria o a la vida cristiana, digámoslo así, y a la vida diaria, podríamos decir que la luz no solo se ve, que la luz no solo alumbra o ilumina, sino que también influencia su entorno. Miremos, por ejemplo, que el Señor a través de su palabra nos muestra lo siguiente. En primer lugar, que Jesús es quien brilla con luz propia. Él es la luz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el verso 12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Jesús brilla con luz propia. Cuando Él dice yo soy la luz del mundo, Él lo que está diciendo es que Él es capaz de provocar cambios en el mundo. Y además de eso, que quien se sujeta o se somete a esa luz, entonces recibe una fuente, digámoslo así, una fuente de energía, porque eso hace la luz. Y el Señor sí que más, de una forma distinta al sol, obviamente, pero es una luz y una fuerza y una energía espiritual que se recibe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a partir del verso primero, la Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla y las tinieblas no prevalecen. Entonces, Jesús es quien brilla con luz propia. Él es la luz, pero ahora, entonces Él nos dice, vosotros sois la luz. Nosotros ahora somos los que iluminamos, pero con la influencia de Cristo, porque no tenemos luz propia. Por eso el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué significa eso, hermanos? Nosotros no podemos ser luz, no podemos iluminar la vida de nadie si no es a través de Cristo, a través de la obra de Cristo en nosotros. Nosotros iluminamos, pero con la influencia de Cristo. No tenemos luz propia. La luz que tenemos es Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el verso 15, dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. No se enciende una luz para ponerla debajo de un almud. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Pero oiga esto, en el Salmo 27, en el versículo 1, la palabra del Señor dice el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando Él dice, el Señor es mi luz, no está diciendo solo que el Señor lo guía, sino que el Señor lo ha impactado, ha permeado su vida. El Señor es mi luz, es decir, yo si tengo luz no es por mí mismo, sino porque la luz que hay en mí viene de Dios. En Hechos capítulo 13, en el verso 47, dice la palabra del Señor, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces mire que el Señor es el único que salva. Hemos oído muchas veces una frase por ahí que dice, solo Dios salva, pero Dios no salva solo. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia dice, te he puesto por luz a las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra, es porque usted y yo somos los responsables, a través de la luz que hemos recibido de Cristo, somos los responsables de llevar la salvación a quienes no lo tienen. Somos nosotros, a través de la luz que hemos recibido del Señor, que podemos permear, impactar el mundo que nos rodea. Por eso es que el Señor dice, no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en un lugar alto, en una repisa, para que alumbre a todos los que están en casa. Y hay algo que me llama la atención en este capítulo 5 de Mateo, a partir del verso 15, y dice, hagan brillar, dice el Señor, hagan brillar su luz delante de todos. Y vuelve e insiste en algo, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Préstenle muy buena atención a esto. Lo que estamos diciendo en esta oportunidad es que una forma de brillar, una forma de mostrar la luz a los pecadores, una forma de mostrar esa luz o mostrar que somos luz es dejando ver las buenas obras.
En el Salmo 119, en el versículo 130, dice el salmista: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Nos abre el camino, nos indica por dónde debemos andar. Que la exposición de las palabras de Dios, la predicación de su palabra, es luz para nuestras vidas. Así que nosotros no alumbramos con luz propia. Tenemos luz porque Dios es luz. Alabado sea el nombre del Señor. La gran pregunta entonces sería: ¿cómo podemos influenciar la vida de otros? Ya sabemos que Dios es luz, nos ha impartido de su luz, nos ha impartido de su gracia, nos ha impartido de esa nueva vida. Pero ahora la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros iluminar? Decíamos al principio que la luz no solo alumbra, que la luz no solo ilumina, sino que la luz también impacta, sino que la luz también causa un efecto en lo que a donde llega esa luz causa un efecto especial. Entonces, ¿cómo podemos nosotros influenciar la vida de otros? Mirando esto, me encontré con el versículo 7 de la primera epístola de Juan, capítulo 1, primer epístola de Juan, capítulo 1, donde dice la palabra del Señor: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Vea, hermanos, pero si vivimos en la luz. Estoy leyendo en la primera carta, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, el verso 7, donde dice la palabra del Señor: pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay algo fundamental en este texto bíblico que acabamos de leer. Y es que en nuestras relaciones se verá siempre reflejado si somos luz o si vivimos en luz. Me parece fundamental que observemos esto de la comunión. Recuerde, el texto dice: pero si vivimos en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa es una forma de mostrar que estamos en luz. Permítame decirle algo, y espero que usted me lo logre comprender, o espero hacerme entender. Hay muchas personas que pueden tener amigos o conocidos según sus propios intereses o gustos, pero no tienen comunión. Muchas personas tienen amigos, tienen conocidos según sus propios intereses, según sus propios gustos, pero no tienen comunión. Este es el caso de los impíos, así actúan los impíos, así como las personas religiosas. Ellos no conocen el verdadero significado de la comunión. Así que cuando la Biblia dice: pero si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros, nos debe llevar a nosotros a pensar algo importante. Nos debe a nosotros llevar a pensar algo fundamental. Y es que no necesitamos solo ser amigos, no necesitamos tratar bien a los conocidos según nuestros propios intereses o gustos. Necesitamos es tener comunión. Es por eso, hermanos, es por eso que usted no puede, si usted tiene comunión, hablando de la comunión con la iglesia, usted no puede decir: bueno, yo no, vamos a poner un ejemplo: yo no estoy en el culto de IPUC Pamplona Central porque es que estoy en el culto donde están mis amigos, tengo unos amigos en tal parte, entonces voy al culto donde están mis amigos. Y tú crees que eso es comunión, pero la comunión no se hace solo por tener amigos o conocidos, por tener tus propios intereses. No, la comunión, ¿sabe qué es? Es participar de la misma meta, es tener sentido de pertenencia. Eso es comunión. La comunión es amarnos y cuidarnos unos a otros porque todos tenemos la misma meta. Nacemos de nuevo para una esperanza viva, pero además de eso tenemos una misma meta, y la meta nuestra es ser como Cristo. Y la meta es
permanecer aún en comunión para cuando el Señor venga por nosotros. Les decía que la comunión es amarnos y cuidarnos unos a otros porque todos tenemos la misma meta. Todos estamos en una misma dirección, tenemos una misma meta. Ahora, el apóstol Pedro, cuando escribe la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo quisiera que usted me lograra comprender que la comunión hace parte de la luz que nosotros debemos dar a conocer. En estos días alguien le decía a un hermano: oiga, y es que en su iglesia, y él mismo me contaba, decía, y es que en su iglesia no hacen culto los domingos. Sí, claro, sí hacen culto, los martes, los jueves. Y dice: sí, porque es que como yo lo veo a usted conectado es con otra iglesia. Mire, la comunión es importante porque habla muy bien, o habla, o si no hay comunión, no hablará muy bien de nosotros. Entonces, mire usted qué importante es que nosotros comprendamos, que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, esto de la comunión, porque esto nos sirve para ser luz aún al que no conoce al Señor. Es útil en ello. Permítame decirle algo más. Permítame decirle algo más. Todas las personas han sido sacadas de todo tipo, de individuos, han sido sacadas de todo tipo para hacer un cuerpo. Tenemos diferentes personalidades, pero somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y como somos un cuerpo en Cristo, entonces sencillamente nosotros lo que tenemos que es mirar todos en la misma dirección. Eso es ser luz. Colosenses capítulo 3 verso 11, el apóstol Pablo dice: donde no hay griego ni judío, en este cuerpo no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Podemos ver las grandes diferencias que pueden existir entre los elegidos, entre los que son llamados por Dios, entre los que han sido llamados por el Señor. Por ejemplo, tenemos distintas personalidades, tenemos diferentes nacionalidades, pero la intención es que Cristo sea todo y en todos. Por lo tanto, su comunión no se basa en agradarse los unos a los otros. Nuestra comunión no es eso, agradarnos los unos a los otros. Realmente esa no es la verdadera comunión, porque eso sería actuar según la carne, sino que amamos, amamos conforme al Espíritu, en el mismo llamado que hemos recibido. La comunión consiste en tener cuidado, en preocuparse los unos por los otros y ser salvos para que la plenitud de Cristo pueda aumentar más y más. Entonces no se trata, tener comunión, no se trata de estar donde más me guste o donde están mis amigos o los más cercanos. Tener comunión es vivir en el Espíritu y dirigirnos todos, direccionarnos todos a en una misma meta y tener un mismo sentir. Filipenses capítulo 2, desde el verso 12, dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire usted que la forma de ser luminares en el mundo es sabiendo vivir en comunión. Para que seáis luminares, dice, la cual, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso el tema de esta mañana, luminares en el mundo. Entonces, hay varias formas de iluminar el mundo. Una de ellas a través de nuestra conducta. El apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 3, el verso primero, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, escúcheme bien eso, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, y dice, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermano, usted y yo creemos que la gente no se da cuenta de lo que hacemos. Y usted puede ser un muy buen evangelista, usted puede hablar mucho de Dios, pero la gente, aunque usted no lo crea y no se dé cuenta, la gente se está fijando en su estilo de vida. En estos días me llamó la atención que uno de los vecinos, una de las vecinas acá, se le acercó a mi mamá y le dijo, oiga vecina, se ve que ustedes son muy ordenados. Se ve que ustedes son muy organizados. Y yo me pregunté, bueno, ¿y la señora cómo sabe si ni siquiera ha entrado a la casa, si ni siquiera ha ingresado? Porque la gente sabe que uno refleja lo que es en casa. Afuera se refleja. Entonces, qué interesante, qué importante es que nosotros comprendamos que hay algunos que son ganados sin palabra, porque no creen a la palabra, pero son ganados sin palabra por la conducta. Y dice aquí por la conducta de las esposas. Aquí hay un factor fundamental en este texto de Primera de Pedro 3, desde el verso primero. El factor fundamental, la sujeción, la muestra de una conducta casta y respetuosa. En ningún momento habla de autoritarismo, sino que es la castidad y el respeto lo que cobra importancia en dicha sujeción. Castidad y respeto. Fundamental a la hora de poder ganar a otros. A veces creemos que ser luz es hablar y hablar y hablar y hablar y diga, pero se necesita comprender que ser luz es impactar aún con nuestra forma de vida y también de esa forma ganar a muchos más. Diga gloria a Dios, o si puede decir ahí amén, por favor diga amén, pero es palabra del Señor en esta mañana. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 8 desde el verso 9, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué debo hacer yo? Una forma de ser luz o iluminar el mundo es que yo no puedo pensar en vivir solo porque yo soy así, porque yo pienso así, y usted no puede estar diciendo, yo pienso así, de mal a los demás, miren a ver qué van a hacer. No, 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 porque tú pecas. Tú puedes pecar contra los hermanos con tus acciones y herir su débil conciencia, pero a la vez no pecas solo contra los hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Contra Cristo pecáis. Por eso entonces, si hacer algo le es ocasión a mi hermano
de tropiezo, prefiero no ser tropiezo, debo cuidar mi conducta para no hacer que otro tropiece y se pierda. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 14, dice: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Permítame decirles que a veces pasa que nos dejamos llevar por discusiones y por cosas, y creo que es tiempo de reconocer. Creo que es tiempo de reconocer, mis hermanos, de entender, de comprender que no podemos caer en contienda sobre palabras, porque eso no aprovecha para nada y lleva a los oyentes a la destrucción. Entonces, cuidemos nuestra conducta, no se ponga a discutir con la gente, ni en público, ni en las redes, no discuta, presente las bases bíblicas, hable de Cristo, presente la doctrina, pero cuando la gente quiera discutir, no discuta, porque eso lleva a la perdición de los oyentes. No discuta con la gente, no contienda sobre palabras. No contienda sobre palabras, haga defensa de la doctrina, pero no discuta por palabras. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 1, el verso 5, dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso indica que la fe de toda esta familia era una fe notable, era una fe que se notaba, que los creyentes lo notaban. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que esa es una forma de ser luz, cuidando nuestra conducta. Es una forma de impactar la vida de otros. ¿De qué otra manera necesitamos ser luz? A través de la prudencia. Mateo capítulo 18, el verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Sabe que a veces los conflictos entre nosotros, que no es imposible que haya diferencias, nos llevan a actuar en contra de los demás y hasta a ofender y a difamar. Pero debemos aprender a manejar nuestras relaciones interpersonales. Todos sabemos que la tendencia del ser humano es a no obedecer al Señor. Siempre será a hacer las cosas en contravía a lo establecido por Dios. El orden bíblico, ¿cuál es? Si tu hermano peca contra ti, si te ofende, el orden bíblico es: ve y estando tú y él solos. Y esa expresión, dice la Biblia: has ganado a tu hermano. Estás tú y él solo, ya ganaste a tu hermano. Pero mire que en las otras ya no dice lo mismo que ganaste a tu hermano. Dice: háblale tú y él solos. Si te oyó, ganaste a tu hermano. Y luego dice: tú y uno o dos testigos, pero ya no dice ganaste a tu hermano si te oyó. Luego dice: dilo a la iglesia. Y por último, tenlo por gentil y publicano si no te oyó. Pero oiga, nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando alguien nos ofende, entonces ya decimos: este disque cristiano, este no es nada, lo tenemos por gentil, lo tenemos por publicano, luego le regamos el cuento a la iglesia, luego buscamos testigos para que, bueno, no sé qué cosa, y al final por allá si acaso lo llamamos a él solo y resulta que a veces ni lo llaman solo, a veces por allá esto hasta sigue difamando de él. No, hermanos, tenemos que ser prudentes si queremos ganar a otros. Sigamos ese orden. Si alguien te ofendió, si alguien te molestó, si algo te incomodó, no comiences a decir: no, y eso que es, hermano, y eso que no sé qué, o dígaselo a la iglesia o cuéntelo al uno y al otro. No, 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 no. Lo primero que tienes que hacer es, si quieres ganar a tu hermano y no perderse usted de pronto y él también, ve tú y él solos, y así ganaste a tu hermano. Eso se llama prudencia. Gloria a Dios. Esa es la forma de ser luz. Mateo en el capítulo 12, en el verso 35, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que cuidemos mucho nuestras palabras, seamos prudentes, y de esa forma podemos ganar a otros. Y por último, quiero dejarles otra forma de ser luminares en el mundo. Yo la he denominado la fórmula 1.4.
¿Cuál es la fórmula 1.4? Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, desde el verso 11. La he denominado así. Quise ponerle este nombre. Para hacer luminares en el mundo, para iluminar al mundo, necesitamos la fórmula 1.4, que es Primera de Timoteo 4. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay una fórmula que encontramos en este capítulo que contiene una serie de recomendaciones. Además trae como resultado la salvación propia y la salvación de los que te oyen. Entonces, esa fórmula es: sea ejemplo de los que creen. Da ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate y permanece en estas cosas. Cuídate y cuida la doctrina, pues si haces esto te salvas tú mismo y salvarás a los que te oyeren. Mire que esa es una manera de ser luz, una manera de influenciar. Tú puedes, siendo ejemplo, puedes influenciar para la salvación de otro. Teniendo conocimiento de la palabra de Dios, poniendo a funcionar tus dones, puede ser bendición para salvarte tú mismo y salvar también a otros. Así que cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, pone sobre nosotros una responsabilidad muy seria, porque el impacto de Él para el mundo ya es a través de nosotros. Ya no es Él solo, ahora impacta al mundo a través de nosotros, pues Él vino al mundo y nos impartió su luz para que nosotros seamos ahora sus instrumentos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es imposible, hermanos. Es imposible no impactar a otros. Es imposible no ser visto por los hombres. Es imposible esconderse, pues somos cartas escritas por Dios y debemos reflejar con nuestra vida lo que Él ha hecho en nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, a partir del verso 2, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, perdón, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne, tablas del corazón. Somos cartas escritas, gloria a Dios, cartas escritas, conocidas y leídas por todos los hombres. Sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con el Espíritu del Dios vivo. Por eso debemos ser luz, por eso somos visibles ante el mundo. Por eso cuando el Señor dice, ni se enciende una luz, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Lo que dice aquí la palabra del Señor claramente, al hablar de esta parte, sencillamente lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Jesús: ni se enciende una luz, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esa es la razón por la que la Biblia dice que estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús, no para creer que vivimos por los aires y sentirnos mejor que los demás, sino para alcanzar a través de esa posición a los que están en nuestro radio de acción. Por eso dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras que deben ver en nosotros no son como la religión nos enseñó, haciéndole favores a nuestros amigos, saludando a los que nos saludan, siendo amables con nuestros conocidos, pues así viven los demás. Realmente es necesaria la obra del Espíritu Santo que muestre una verdadera regeneración. Así que les invito, mis hermanos,
Queremos ganar a otros, queremos ganar nuestras familias, queremos ganar nuestros amigos, queremos ganar a muchos para la gloria de Dios. Entonces vamos a ser luminares, vamos a hacer luz, vamos a mostrar con nuestras buenas obras, no siendo amables con los que son amables. Hay que amar a vuestros enemigos, hay que saludar a los que no te saludan, hay que ser amables aún con el que no lo es contigo. Esa es una forma de ser luz, esa es una manera de iluminar la vida de otros. Mi estimado hermano y amigo, deseo que el Señor te bendiga, deseo que el Señor te guarde. Espero que esta mañana haya sido de bendición. Oremos y digámosle al Señor, permítame ser luz en medio de las tinieblas. Soberano Dios y Padre Celestial, honramos tu glorioso nombre en esta mañana. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, bendice esta congregación, bendice la vida de cada hermano. Permítenos ser luz a cada mujer, a cada hombre, a cada adolescente, a cada joven. Permítenos ser luz, impactar, no solo con palabras, no es solo hablar, sino que con nuestro testimonio, con nuestras acciones, podamos llegar a la vida de muchas personas. Para ello necesitamos el impacto de tu luz en nuestra vida. Para ello necesitamos el impacto de tu palabra en nuestra vida. Para ello necesitamos la regeneración en nuestras vidas para poder ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y seguimos en el orden del culto para la gloria del Señor.